Bueno, ahí terminé de corregir los parciales y quería darles una devolución del examen porque la semana que viene es el recuperatorio. El recuperatorio solamente hay un desaprobado y el recuperatorio puede ser para aquellos que quieran levantar la nota, que tengan un 4 o un 5 y quieran levantar la nota. Eh, Les pido por favor que me llevó muchas horas corregir eh, el examen. Bueno, les di la posibilidad de traducirlo. eh, Nada, que no vayan a cada detalle específico, lo corregí muy conscientemente y bueno, nada, aunque si encuentran un error así muy grave, pero siento que fui cuidadosa para que para no hacer tanto trabajo. Bueno, entonces paso a dar las respuestas que yo esperaba, que eran correctas. En general, en la primera del punto número 1, ¿qué tipo de texto es? Em, Todos respondieron bien. Algunos fueron muy, eh, muy no específicos, como decir libros o revistas, pero yo puse qué tipo y les consideré la mitad de los puntos. Em, Donde puede aparecer también, la mayoría lo puso muy bien. En este último, era importante decir que el tema principal, más allá de ser cómo funciona el cerebro, el tema principal es cómo recordamos y lo da muy fácilmente el título, ¿sí? Y después muchos se olvidaron de decir cuáles eran los elementos que ayudaron a darse cuenta y en esos podían decir los cognados, que son las palabras parecidas al español, la imagen, el título, palabras específicas de la temática, etcétera. Cuando se olvidaron de dar esa información, yo les puse 3 puntos, la mitad. Después en el punto número 2, la opción correcta era la tercera, la mayoría lo resolvió bien. Era la correcta porque era la más completa. A las otras dos opciones le faltaba información. Después en el punto número 3 hubo un error muy común, que fue que pusieron cuantificadores del discurso, se llaman como las palabras many. Había uno más que habían puesto, o one, o... Ay, no me acuerdo. Pero se llaman cuantificadores, se usan para contar, para decir cuántos hay, no para decir cómo es algo. Por eso no lo contemplé. Igualmente el resto estaban todos muy bien. Eh, para que recuerden, el adjetivo es la palabra que dice cómo es algo, ¿no? Muchos pusieron la palabra powerful, que, que modifica el sustantivo computer. em, Muchos pusieron la palabra también ¿qué más? Electrical signals, electrical adjetivo, signals el sustantivo. Bueno, estaba muy bien. Después, en el punto número 4 no hubo errores en general. El único, quizás lo más confuso, era entre el we y el they. We es nosotros, se refería al lector y al escritor. Y they se refiere a los recuerdos, ellos. Así que bueno, la respuesta correcta se las doy, era it, se refiere al cerebro, you se refiere al lector, o sea, le está hablando al decir you, tú o usted le dice al lector, we se refiere al lector y al escritor, o sea, el escritor les habla sobre sí mismo y sobre el lector también, they era los recuerdos y el último it se refería al hipocampo. Bien. Después, punto número 5. Tampoco hubo grandes errores. Todos pusieron muy bien la única pregunta que había en el artículo, que era How do you remember, que está en presente simple. Muchos pusieron una frase con el verbo can, que era you can easily remember what you saw, heard, smelled, you can easily remember. Y yo me parece haber explicado, o bueno, si no lo expliqué, lo explico ahora. Sí, está en presente, pero no se considera presente simple porque can es, se le llama verbo modal, verbo auxiliar. Esto lo había explicado, ¿sí? Entonces no entraría dentro de lo que sería el presente simple. Ah, y tampoco, perdón, esta no era la oración porque tiene you y era una con it. Pero bueno, a los que pusieron can no se la conté como correcta. Después también, acá guarda que tenía que ser plural, pero la gran mayoría la pusieron bien.
Luego acá las respuestas correctas eran la B, la A, la B y la B. En la 2 era la A porque la palabra clave acá es again, ¿no? Nuevamente. Entonces, más conexiones facilitan la repetición, hacer la actividad de vuelta. Entonces, ahí estaba la clave. Em, bien. Y por último, yo creo que les había mencionado que acá lo que yo pretendía era que utilicen las palabras del texto, ¿sí? Que transcriban, que traduzcan en lo posible para facilitarme a mí la corrección, que utilicen la información brindada por el texto. La gran mayoría hizo eso, pero algunos quizás pusieron las respuestas con sus propias palabras y no correspondía exactamente a lo que decía el texto. Eh, bueno, les digo que el recuperatorio va a ser exactamente igual, mismo tipo de consignas, lo único que va a cambiar es el texto. Eh, También se los voy a dar un día antes para que lo puedan imprimir y tener disponible. Y el miércoles a las 6 de la tarde me conecto y subo el examen a la plataforma y lo tienen 2 horas para realizarlo, el recuperatorio. Bueno, muchas gracias.